Tecnología, donde nuestro principal curso es el Bootcamp Full Stack Web Developer, en el cual se aprende pues todas las tecnologías necesarias para abarcar el mundo laboral tecnológico. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Onieva, un profesor e investigador en los campos de inteligencia artificial y machine learning en la Universidad de Deusto, y bueno, nos va a hacer una introducción en este mundo. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros y nada, cuando quieras. Pues muy bien, pues muchas gracias, Rocío, por la invitación y por la presentación. Así que, bueno, con vuestro permiso voy a compartir mi pantalla donde, bueno, he preparado una pequeña presentación, así como luego he preparado un pequeño ejemplo de código, ¿vale? Que veremos. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a la inteligencia artificial desde una perspectiva un poco general, así como al machine learning, ya concretando un poquito más, ¿vale? Como ya han dicho, pues bueno, soy Enrique Onieva y soy un profesor e investigador de la Universidad de Deusto, así como bueno, he colaborado como experto en investigación y desarrollo para diferentes entidades. Y mi campo de trabajo de investigación, pues viene a ser la inteligencia artificial, machine learning, temas de optimización y deep learning. Y bueno, como he dicho al principio, pues bueno, un placer estar aquí con vosotros. Cuando hablo de inteligencia artificial, yo siempre recuerdo un poco lo que yo imaginaba o como yo me figuraba en la cabeza la inteligencia artificial, ¿no? Y pensándolo un poco, la imagen que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en estas dos palabras juntas, inteligencia artificial, posiblemente se parezca a algo o esté incluida en esta imagen que vemos aquí, ¿no? Siempre como que lo asociamos a un ente robótico, además normalmente con una apariencia humana, y con unas capacidades tanto intelectualmente superiores a las de un humano y con unas capacidades físicas como mínimo equiparables a las que tiene una persona humana. Claro, la siguiente pregunta es, vale, esto es el cine, pero ¿cómo de lejos estamos de ver este tipo de sistemas? También mirando la vista atrás, es curioso cómo hace poco más de 5 años estábamos en un estado así. Aquí podéis ver un vídeo de una competición de robótica organizada por la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, que buscaba como objetivo el diseño de un robot que fuera capaz de realizar tareas en diferentes entornos, ¿vale? Fuera capaz de desplazarse, fuera capaz de abrir puertas, fuera capaz de girar una llave. Y bueno, podemos ver en el vídeo, ciertamente un poco cómico, cogiendo un poco los momentos más cómicos de aquella competición, como bueno, parecía que estábamos sumamente lejos de alcanzar lo que nos prometía la ficción respecto a esta robótica e inteligencia artificial. Pero fijaos cómo en apenas 5 años, de hecho este vídeo fue la felicitación navideña, si queremos verlo así, por parte de Boston Dynamics, donde su robot vemos que es capaz posiblemente de moverse con más ritmo que yo, seguro, y posiblemente con más ritmo que alguna que otra persona. Ya vemos que empiezan a mostrar una agilidad mucho mayor y una capacidad física muy impresionante, sin duda. No lo vamos a reproducir entero, pero siguiendo un poco en otros aspectos más alejados del movimiento físico, bueno, también hemos tenido gran evolución en incluso la expresión facial que estos robots pueden tener y en cómo pueden, en la parte de la izquierda, vemos interactuar con nosotros, gesticular a la hora de interactuar, con el fin de tener una interacción con nosotros más amigable, incluso más cercana. Y bueno, en el vídeo de la derecha vemos también una gran agilidad física y una coordinación bastante impresionante.
Claro, pero esto estamos un poco con esta imagen todavía o seguimos rondando un poco esta imagen de inteligencia artificial que nos ha ofrecido en muchas ocasiones la ficción de este robot humanoide con una capacidad física igual o superior a la humana y con una inteligencia ampliamente superior. Pero la gran parte de la inteligencia artificial con la que interactuamos está mucho más cerca de nosotros de lo que intuimos, así como no tiene en muchos casos un cuerpo, podemos decir, físico con el que interactuar de una manera física. Aquí vemos otro ejemplo de robot Sofía, que de hecho fue el primer robot que ha sido declarado oficialmente como ciudadano. Aquí vemos también, bueno, recientemente Tesla hizo un anuncio de que en pocos años pondrá en el mercado un robot humanoide con una inteligencia artificial de propósito general. Aquí, bueno, pues los expertos pueden sacar sus propias conclusiones, así como hacer sus propias predicciones sobre si esa promesa se cumplirá o no. Pero la gran parte de la inteligencia artificial y la más cercana con la que nosotros tratamos tiene un aspecto que viene a ser esto. Son muchas las aplicaciones y los sistemas con los que interactuamos en nuestro día a día que de alguna manera u otra acaban haciendo uso de algoritmos o de métodos que podemos englobar dentro de este campo muy amplio de la inteligencia artificial. Desde cualquier sistema cualquier servidor de correo electrónico que automáticamente en el momento que recibimos un correo electrónico y justo antes de que ese correo electrónico lo veamos nosotros, evalúa cuál es el contenido de ese correo electrónico, evalúa también quién es el remitente, evalúa otros muchos aspectos de ese correo electrónico para tomar una decisión, que es que si ese correo se te debe presentar como un correo legítimo en tu bandeja de entrada o si por el otro lado ese correo se trata de un correo con unos fines no lícitos y que pudiéramos calificar de spam, ¿no? Entonces ya tiene que tomar esa decisión y son muchas las aplicaciones que hacen uso de esto. De hecho, aquí simplemente vemos algunos ejemplos, desde, bueno, asistentes de voz, correo electrónico. Netflix también lo utiliza para recomendarnos cuáles son las series que podemos ver. Obviamente Amazon, quizá lo más tangible en su organización logística asistida por la inteligencia artificial, traductores, redes sociales, sistemas de mapas que nos dan la ruta más corta o la ruta más ecológica o la ruta más rápida y todo ello teniendo en cuenta además tanto el tráfico actual como pueden tener en cuenta la predicción que pueden hacer sobre cómo va a evolucionar el estado del tráfico en el corto periodo de tiempo. De hecho, un ejemplo particular o un ejemplo que muchos de nosotros podemos tener cercano es el ejemplo de Netflix. Aquí vemos diferentes maneras de presentar una misma serie. E internamente en Netflix, la inteligencia artificial de Netflix trabaja para intentar intuir con cuál de estas carátulas, estas son solo una selección, habrá otras, pero con cuál de estas carátulas el espectador es más probable que decida empezar a ver esa serie. Fijaros que cada una puede denotar una cosa, que hay algunas que denotan la parte o que te pueden hacer intuir, si no conoces esta serie, que se trata de una serie de terror. Sin embargo, hay otras que te pueden hacer intuir que se trata de una serie no infantil, pero de una serie que trata sobre las aventuras de unos chavales. Incluso puede haber alguna que denote o que resalte la historia de amor que puede haber entre dos personajes dentro de la serie. Y todo eso con el fin de que a ti te llame la atención y decidas finalmente pues ver esa serie. De hecho, la inteligencia artificial en su corta historia podemos decir que ya nos ha vencido en muchos ámbitos. Quizá uno famoso y muy histórico fue el del ajedrez, allá por el 96, con el sistema llamado Deep Blue.
Luego vino Watson, capaz de jugar a Jeopardy, un juego de preguntas y respuestas. 2015 también marcó un hito con AlphaGo, capaz de derrotar al juego del Go. El juego del Go es un juego, podríamos equiparar al ajedrez, pero de una complejidad infinitamente mayor. También en los últimos años hemos visto cómo diferentes sistemas, en este caso Libratus y Pluribus, han sido capaces de vencernos en el póker, lo cual para mí personalmente es un hito muy relevante, ya que el póker implica que ese sistema debe de ser capaz, por ejemplo, en cierta manera de mentir, de hacer creer a sus oponentes que tiene unas cartas que no tiene. Así cuando el sistema tiene unas cartas que son muy buenas, el objetivo de una manera u otra tiene que ser hacer creer al oponente que sus cartas son muy malas y viceversa. Y luego también el año pasado se reveló Agent 57 que fue capaz de batir los récords obtenidos por personas en 57 juegos diferentes de Atari. Lo cual no parece muy impresionante, pero es muy impresionante que una sola inteligencia artificial sea capaz de desempeñar igual o mejor que bien que una persona en 57 ámbitos diferentes. Aquí en la parte de derecha de la diapositiva vemos un poco las predicciones que se pueden esperar o que se podían esperar en 2018 sobre los avances de la inteligencia artificial frente a las capacidades humanas. Pero muchas veces tenemos que pensar, ¿por qué somos mejores en algunos ámbitos que muchas inteligencias artificiales? ¿Por qué con los avances tecnológicos que tenemos todavía somos capaces de vencer a una inteligencia artificial? Y podemos hacer esta reflexión. Posiblemente muchos de los que estéis aquí escuchándonos no conozcáis estos juegos. Pero aunque no los conociéramos e intentáramos competir contra un sistema de inteligencia artificial, no los conocemos, pero incluso no conociéndolos, conocemos mucho de ellos. Si nos paramos a pensar, posiblemente sabríamos jugar a estos juegos. Podemos identificar en las diferentes figuras, podemos hacernos una idea de cuál es el objetivo de ese juego, podemos hacernos una idea de qué elementos de esa pantalla son peligrosos o no son peligrosos, debemos de evitar. En este de aquí abajo a la derecha, pues parece que este cuadradito enfadado, pues tiene que ser un objeto que deberíamos de evitar o deberíamos de evitar encontrarnos con él. También conocemos el significado de este simbolito que hay en la figura de arriba a la derecha, que es una llave, y lo podemos asociar. Y entonces sabemos que si hay una llave, posiblemente esa llave sea la llave que abre la puerta. Y sabemos que el objetivo de ese juego posiblemente sea alcanzar esa puerta. También hay un muñequito rosa que intuimos que será conveniente de esquivar. Entonces, fijaros, pese a que no conociéramos este juego, podemos identificar rápidamente quiénes somos, quiénes controlamos dentro del juego, qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Podemos saber cuál es nuestro objetivo dentro del juego, qué es lo que tenemos que hacer para superar este juego, si necesitamos algún objeto para conseguirlo. Podemos intuir cuáles son las cosas o las acciones que nos van a dar una mayor puntuación dentro de ese juego. Ahí hay un juego en el que se ven lo que parecen dos cofres del tesoro, con lo cual podemos intuir que acercarnos a ellos nos dará más puntuación en ese juego. También conocemos las leyes físicas del juego. Intuimos que en estos juegos que son así como de plataforma, intuimos que no podemos volar, tenemos que apoyarnos siempre sobre el suelo y que si en algún momento queremos pasar de una plataforma u otra, tenemos que buscar alguna manera de que nuestro personaje dé un salto, porque sabemos, pese a no haber jugado nunca, o intuimos que ese personaje no puede volar.
También recientemente hemos visto muchos avances respecto a la creatividad de la inteligencia artificial, ¿vale? En esta diapositiva, cada una de las diferentes fotografías tiene asociado un enlace, ¿vale? Hay diferentes sistemas. Aquí, este musical está linkado con una aplicación que se llama Jukebox, que lo que hace es un repositorio de música generada por inteligencia artificial imitando conocidos cantantes actuales y antiguos. Pero es música completamente creada por una inteligencia artificial. Arriba a la derecha vemos Chimera Painter, un sistema que también fue anunciado el año pasado, donde simplemente haciendo un esquema de colores, donde cada color representa una parte del cuerpo de una criatura. En el ejemplo que vemos, pues lo rojo representa la cabeza, hay un rosa que representa unas alas, un morado que representa el pecho. A partir de esa configuración de cómo debe ser una criatura, es capaz de generarte una criatura bastante realista. También abajo a la derecha hay un link a una web que se llama Bored Humans, donde podéis encontrar diferentes aplicaciones de inteligencia artificial creativa, ya sea para generar fotografías de diferentes elementos o para generar texto con diferentes propósitos. Abajo a la derecha vemos el resultado del sistema DALL-E, que es un sistema capaz de generar fotos muy realistas a partir de una petición que nosotros le podemos hacer escrita en lenguaje natural. Por ejemplo, en la parte de la izquierda le pedimos al sistema, se le pide al sistema que genere un sillón con la forma de un aguacate. Es decir, un sillón imitando un aguacate. Y estas imágenes no son imágenes tomadas de galerías de internet, no son imágenes buscadas, son imágenes directamente generadas por ese sistema ante la premisa de generar un sistema con la forma de un aguacate. En la derecha vemos el ejercicio resultante de pedirle a ese sistema que nos genere un caracol con la forma de un arpa. Estos son solo algunos ejemplos de las capacidades que hoy en día podemos tener con sistemas de inteligencia artificial. Hay muchas oportunidades, hay muchos sistemas, pero también tenemos que tener ciertas precauciones y ciertas reticencias, no tanto respecto a la inteligencia artificial, sino al uso que se hace de esa inteligencia artificial, ya que esa inteligencia artificial puede funcionar mal. Y puede funcionar mal de una manera que puede ser incluso un poco divertida, donde en la parte superior izquierda vemos un mensaje de una persona que nos comunica que parece ser que ha dado positivo en COVID en el trabajo. Y las respuestas que le sugiere una inteligencia artificial de respuesta automática o de completado de texto es responderle a esa persona con un great, that's great, good. De la misma manera, en la derecha vemos un ejemplo donde una persona celebra, pongámoslo con muchas comillas, su cuarto aniversario de búsqueda activa de empleo y esta plataforma te recomienda felicitarle por ese aniversario. También una situación divertida donde le pedimos a un asistente de voz que recuerde una localización y te responde diciendo que ok, que efectivamente lo recordará. Pero cuando le preguntamos qué le hemos pedido que recuerde, el sistema nos responde que le hemos pedido que recuerde una localización, literalmente. Pero yéndonos un poco allá, puede funcionar muy mal y puede generar daños o puede generar perjuicios. Aquí vemos diferentes ejemplos. Aquí vemos cómo una inteligencia artificial capaz de identificar los elementos que aparecen en una fotografía ante un objeto sujetado por una mano de color, es capaz de etiquetar o la inteligencia artificial etiqueta ese objeto como un arma, como una pistola. Sin embargo, si esa misma fotografía, la mano que sostiene el objeto, se le cambia a un color más claro, ese objeto parece ser detectado como un monocular. También vemos un ejemplo de un sistema
que automáticamente evaluaba cuál es el riesgo de reincidencia de presos que querían acogerse a la libertad condicional. Y vemos cómo en la parte izquierda nos clasifica como una persona de bajo riesgo, una persona que ha cometido 2 atracos a mano armada y además de un intento a mano armada. Sin embargo, nos clasifica como una persona de alto riesgo, una persona con, vamos a ponerle únicamente, 4 faltas juveniles. ¿Vale? Si miramos un poco las personas que hay detrás de estos hechos y de estas puntuaciones que da el sistema, podemos ver que la persona de alto riesgo de reincidencia es una persona de color. También abajo a la derecha vemos un caso particular donde si traducimos la frase she's a doctor y he's a nurse a un lenguaje, en este caso el turco, porque es un lenguaje donde no se distingue el género de la persona o del sujeto de la frase, y luego volvemos a traducir desde ese lenguaje al inglés, podéis ver cómo los géneros del doctor y la enfermera o de la doctora y el enfermero se han cambiado. Claro, tanto es la concienciación que se está tomando sobre los potenciales riesgos de un mal uso de estos sistemas de inteligencia artificial que ya en 2009 fue la Comisión Europea la que publicó su guía para una inteligencia artificial confiable o para una inteligencia artificial ética. ¿Vale? Que se componía de ocho principios básicos que vemos aquí, que abarcan desde la supervisión por parte de un humano de esos sistemas y de sus resultados, sistemas que sean resistentes a posibles intentos de manipulación, sistemas que garanticen la privacidad de los datos de los usuarios, sistemas transparentes, sistemas que cuando interactuemos con ellos seamos conscientes de que estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con una persona, sistemas que tengan en cuenta la diversidad social, sistemas que tengan en cuenta el impacto social y medioambiental y finalmente sistemas que puedan ser auditorizados de manera interna o externa ante posibles problemas. Intentando dar una definición de lo que es inteligencia artificial, esta se define como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si un humano tuviese ese comportamiento. Claro, es una definición muy amplia porque es amplio y posiblemente es difícil, muy difícil definir lo que es una persona inteligente o un comportamiento inteligente, ya que la inteligencia está compuesta de muchas capacidades básicas. La inteligencia agrupa la capacidad de decidir y decidir de una manera correcta, la capacidad de razonar y de inferir nuevo conocimiento. Cuando yo hago un razonamiento, lo que estoy haciendo es generando conclusiones a partir de un conocimiento previo que tengo. También tiene que tener capacidad de aprender a partir de su experiencia o aprender de situaciones que han ocurrido en el pasado, de adaptarse a nuevas situaciones, también de crear. Hemos hecho antes un pequeño hincapié en la creatividad. Pero cuando queremos construir inteligencia artificial, nos encontramos con que muchas veces todas esas tareas son difícilmente asociables a elementos algorítmicos o matemáticos y nos encontramos con que para definir la inteligencia artificial tenemos que darle un objetivo y tenemos que ser muy claros con ello porque la inteligencia artificial buscará maximizar ese objetivo. Por otra parte, necesitará datos y necesitará cómputo, es decir, necesitará una máquina con capacidad de cómputo suficiente para que esos algoritmos de inteligencia artificial que diseñemos sean ejecutables. También necesitará una supervisión por parte de los diseñadores y de los usuarios de esa inteligencia artificial. Uno de los campos que digo que hay muchos dentro de la inteligencia artificial es el machine learning.
traducido a castellano, que sería el aprendizaje máquina. Claro, para distinguirlo, vamos a empezar viendo cuáles son las limitaciones de una programación que podemos llamar clásica. Cuando yo hago eso, yo de alguna manera escribo un programa y ese programa lo alimento con datos. Eso se ejecuta dentro de una máquina y es capaz de darme una respuesta. Claro, siguiendo este paradigma, yo puedo dar solución a muchos problemas, como por ejemplo, calcular cuántas monedas y de qué valor tiene que devolver una máquina expendedora cuando compramos un producto. Yo le paso unas reglas sencillas y le paso unos datos. ¿Cuánto dinero ha echado el usuario en esta máquina y cuánto costaba el producto que ha pedido? Y con eso el algoritmo es capaz de darle una respuesta. También, siendo un poco más, con una programación un poco más avanzada, podemos hacer sistemas relativamente sencillos. Por ejemplo, un sistema que distinga una manzana roja de una manzana verde. Por ejemplo, cogiendo una parte central de esa imagen y viendo cuál es el color predominante en esa parte de la imagen. Y si ese color predominante en esa parte central de la imagen se parece más a lo que identificamos como verde o se parece más a lo que identificamos como rojo. Entonces podemos definir para muchos casos cuáles son las reglas y cuál es el razonamiento que tiene que seguir una máquina para dar una respuesta. Pero hay situaciones, como por ejemplo, distinguir un perro de un gato, donde, claro, definir esas reglas de una manera manual, tratar de definir cuál es la diferencia entre un perro y un gato, o aquí vemos otros ejemplos un poco más divertidos, como distinguir entre una manzana y la cara de una lechuza, o entre un chihuahua y un muffin. Claro, definir esas reglas de una manera matemática para que puedan ser ejecutadas en un ordenador y sean capaces de resolver este problema, se empieza a ser una tarea extremadamente compleja. Y es entonces donde empiezan a surgir algoritmos de Machine Learning, que lo que vienen a hacer es sobre este esquema que tenemos aquí de reglas, datos y respuesta, lo que vamos a hacer es mezclar un poco esos tres elementos. Así pues, un sistema de Machine Learning será alimentado, en lugar de con reglas y con datos, será alimentado con unos datos, por ejemplo, la edad de una persona, la dieta de una persona, y también será alimentada con cuál es la respuesta que yo esperaría de ese sistema si ese sistema funcionara de una manera adecuada. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en la diapositiva, a partir de la edad, dieta de una persona y muchos otros atributos relacionados con la salud de una persona, si además incluyéramos la historia clínica de esa persona y tuviéramos muchos datos sobre muchas personas diferentes, podríamos utilizar un algoritmo de Machine Learning cuyo objetivo sería encontrar cuáles son las reglas matemáticas o algorítmicas capaces de asociar entre esos hábitos y esas enfermedades. Y claro, en esa cajita que tenemos ahí en medio, llamada Machine Learning, hay muchos algoritmos diferentes. Aquí abajo solo cito unos pocos de ellos y además dentro de ellos hay muchas variantes de estos algoritmos. De una manera conceptual, lo que vamos a hacer cuando hacemos un sistema de aprendizaje supervisado o un sistema de Machine Learning, es decir, nosotros tenemos datos históricos. En este caso, un sistema muy simple sería, por ejemplo, queremos hacer un sistema capaz de predecir el precio de una vivienda a partir de las dimensiones de esa vivienda, a partir de los metros cuadrados que tiene esa vivienda. Claro, yo tengo unos datos históricos que, en este caso, como solo tengo dos columnas, puedo dibujar fácilmente en unos ejes. Y con esos datos, mi objetivo será, oye, cuando me venga un nuevo dato, un nuevo piso,
¿qué precio debería tener ese piso? Para responder esa pregunta, lo que haré será utilizar los datos históricos para alimentar un método de aprendizaje supervisado. Y ese método me devolverá un modelo, un llamado modelo, que es como llamamos de una manera genérica a una fórmula, a un conjunto de instrucciones, a un algoritmo, a unas condiciones, es decir, a ese razonamiento que nos lleva a asociar las variables de entrada con aquello que quiero predecir. En el caso de la figura, pues ese modelo podría ser tan sencillo como la ecuación de una línea recta, esta que ponemos aquí rayada, superpuesta sobre el dibujo. Claro, una vez que tengo ese modelo, mis datos de entrada, puedo evaluar cuál debería ser la salida de ese modelo. Entonces obtendré una respuesta. Y en este caso, estos 3 pisos que vemos aquí abajo con estas 3 dimensiones, nuestro modelo nos diría que su precio debería ser los puntos azules que vemos en la figura. Dentro de esto podemos distinguir 2 tipos de problemas y son aquellos donde lo que quiero predecir es una categoría o es una clase. En el ejemplo de la izquierda, quiero predecir si un punto con esos determinados atributos X e Y sería de color azul o blanco, pero también podría ser un sistema que te predice si una persona va a ser reincidente o no va a ser reincidente a partir de algunos datos. Y también distinguimos problemas o tareas de regresión, donde aquello que quiero predecir es un valor numérico. Entonces, por poner varias ideas, la primera de ellas y muy importante es que los modelos deben de ser tan complejos como sea necesario, pero nunca más de lo necesario. Y ahora veremos por qué. Por otra parte, nos encontramos que los métodos, mediante ciertos parámetros que yo puedo configurar y que yo puedo ajustar, me permiten de alguna manera jugar con cuál es la complejidad que tiene un determinado modelo. Y la tercera idea es que a priori no hay una configuración de parámetros ni un modelo que sea inherentemente superior a cualquier otro. Lo cual nos dice que cuando nos enfrentamos a un problema de aprendizaje máquina, lo que tendremos que hacer es definir un proceso de evaluación y probar varios modelos para ver cuál es el mejor. Entonces, dicho esto, imaginemos que yo empiezo a probar diferentes modelos. Y puedo probar un modelo muy sencillo, es este verde que nos aparece, pero claro, vemos que se trata de un modelo que no parece muy realista. También podemos usar un modelo que podemos llamar de la complejidad necesaria, pero no más complejo de lo necesario, que sería este azul que nos aparece aquí. O también podemos traer un modelo que sea más complejo de lo necesario, que sería este rojo de aquí. Claro, ¿qué nos ocurre? Cuando hacemos esto, y si pudiéramos poner en 2 ejes cuál es la complejidad de un determinado modelo y cuál es el error que ese modelo comete, nos encontraríamos que sobre los datos que tengo en mi base de datos, es decir, sobre mis datos históricos, que también llamaremos normalmente de train, de entrenamiento, me encuentro que, claro, cuanto más complejo sea el modelo, menos error cometerá. Pero si yo fuera a utilizar este modelo para trabajar con datos nuevos, me encontraría con una curva así. Me encontraría que el modelo verde no funciona bien, obviamente. Vemos que sus predicciones no son cercanas a la realidad, pero el modelo rojo tampoco funcionaría bien, porque podemos verlo como si ese modelo ha memorizado los datos y no es capaz de generalizar cuál es el patrón que siguen esos datos y aplicar ese patrón ante nuevos datos. Este efecto de que un modelo más complejo de lo necesario funciona peor que un modelo tan complejo como es necesario
es lo que se conoce como el fenómeno de overfitting o sobreajuste. Y dicho eso, vamos a ver tres modelos, que va a ser lo que os voy a enseñar luego en código en la práctica. Tres modelos de menos a más complejo. El primero de ellos se llama los K vecinos más cercanos. Y la idea es muy sencilla. Es cuando yo quiero realizar una predicción sobre un dato concreto, lo que voy a hacer es coger los K, que en este caso K es un parámetro de ese método, más cercanos, y con esos K voy a hacer una votación. Por ejemplo, si quiero predecir en esas cruces rojas, pues fijaos que si miro los tres datos más cercanos que tengo, la cruz de arriba está rodeada de 3 vecinos azules, la de abajo de 3 vecinos blancos y la de en medio pues está rodeada de 2 azules y 1 blanco. Con lo cual, si hacemos un proceso de votación, las predicciones para esos 3 puntos serían que el de arriba y el de en medio serían azules y el de abajo sería blanco. Esto nos incluye que de alguna manera necesitamos definir cuál va a ser la manera de definir qué es que un dato esté cercano a otro. En este caso, muy sencillo, pues parece evidente que medir la distancia en línea recta es lo más adecuado, pero hay casos más complejos donde tienen más variables y además tienen variables que a lo mejor no son numéricas, que tienen que trabajarse de cierta manera. El segundo método que vamos a ver es el árbol de decisión, que se basa en el principio de divide y vencerás. Y se basa en dos procesos que funcionan de manera iterativa. El primero es definir cómo puedo dividir los datos en dos partes de manera que la predicción sea lo más precisa posible. Luego, a esas dos partes, volveré a repetir el proceso. ¿Cómo puedo dividir en dos partes cada una de las dos partes que he obtenido en la iteración anterior para que la predicción sea lo más acertada posible? Y así sucesivamente hasta cuando tengo que dejar de dividir. Entonces la idea es, si yo voy a construir un árbol que me tome una decisión, ¿dónde voy a poner el corte de ese árbol? Imaginaros que decido generar esta línea azul. De poner aquí, es decir, poner aquí una condición que sea, oye, si el valor de esta variable es mayor que esto, pasará una cosa, y si es menor, pasará otra. Y así sucesivamente hasta que sea capaz de generar una predicción. Y esto me generará un modelo que me dirá, oye, si esto se cumple y esto se cumple y esto no se cumple, la predicción debería ser blanco, azul, sí, no, lo que fuera. Y finalmente otro modelo muy conocido y muy utilizado que se llama Random Forest, el bosque aleatorio. La idea es que en lugar de construir un único modelo, voy a construir muchos modelos diferentes. En este caso, este método concreto trabaja con muchos modelos de árboles que hemos visto previamente. No son exactamente iguales, pero nos podemos hacer una idea. La idea es que esos modelos que voy a construir sean independientes, sean diferentes. Y luego lo que vamos a hacer es pedirle a todos que tomen una decisión, que trabajen como si fueran uno. Y luego vamos a usar un esquema de votación. El esquema que tenemos es este. Si yo tengo unos datos, voy a separar los datos, voy a hacer diferentes pedazos de esos datos, voy a tomar diferentes muestras de esos datos para con cada una de ellas construir un árbol diferente. Cuando quiera hacer una predicción, le preguntaré a todos esos árboles y haré un proceso de votación y con ese proceso de votación obtendré la predicción o la decisión final. Entonces, en resumen, los tres métodos que vamos a ver son KNN, los K vecinos más cercanos. Es un método de un funcionamiento muy sencillo que nos requiere definir una distancia y además configurar un parámetro, que en este caso se llama K. Es un método que tiene predicciones poco eficientes cuando tenemos muchos datos, porque tenemos que encontrar los K vecinos más cercanos, pues será más eficiente si tenemos 100 datos, encontrar los 3 más cercanos dentro de 100 que encontrar los 3 más cercanos dentro de 100 millones de datos.
Puede ser un modelo que puede ser interpretable. Podemos intuir que si el modelo me da una predicción, observar cuáles son esos vecinos más cercanos para hacernos una idea de por qué ha tomado esa decisión. El segundo modelo es el árbol de decisión, que tiene un funcionamiento un poquito más complejo y tiene algún que otro parámetro de más, como cuál es la profundidad máxima que quiero que haga ese árbol, con qué criterio elegir cómo partir esos datos, pero es un modelo que es eficiente y que nos genera ese árbol o ese conjunto de condiciones que lo hacen bastante interpretable. Finalmente, hemos hablado muy brevemente del algoritmo de Random Forest, que es un modelo que tiene un funcionamiento complejo y tiene más parámetros, como el número de árboles que vamos a generar, cuántos atributos tiene por nodo. Aún así, es un método bastante eficiente, aunque es un método que es muy difícil de interpretar cuál es el motivo por el que te está dando una predicción concreta. Con eso acabo lo que es presentación. Entonces, pues bueno, ya aprovecho esta diapositiva no para despedirme porque vamos a seguir ahora viendo el ejemplo de código. Entonces, siempre espero que hayáis disfrutado. Os deseo una brillante carrera y, por supuesto, que volvamos a coincidir, ¿vale? Podéis contactar conmigo por cualquiera de los medios que veis aquí en la diapositiva. Y a mí siempre me gusta decir, este jeroglífico que veis aquí, viene a decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, si es así, un vídeo vale más que 1000 imágenes. Pero una demostración de algo vale más que 1000 vídeos. Entonces, bueno, haciendo un poco la cuenta, nos encontramos con que una demostración vale más que 1000 millones de palabras. Así que por mucho que yo diga, no hay nada como verlo en vivo y para eso voy a utilizar el entorno de Google Colab y os voy a enseñar cómo implementar o cómo ejecutar estos modelos utilizando el lenguaje de programación R. Voy a salir de aquí y voy a compartir esto, ¿vale? Este sería el entorno donde yo he subido unos datos. Voy a minimizar esto para que se pueda ver mejor y sea más legible. Entonces, bueno, no me voy a parar mucho en cada uno de los comandos que veis aquí. Entonces, simplemente voy a dar una pequeña overview y lo primero que hago es instalar unos paquetes de R que son necesarios para trabajar con los datos y además para construir estos modelos. Y voy a abrir un conjunto de datos que es un conjunto de datos abiertos. Son datos de una virtual compañía telefónica, donde vamos a ver que tenemos datos de diferentes clientes. Vamos a abrirlo. Ya ejecutando este comando de read csv, nos dice que los datos son unos datos que tienen 3.333 filas y 21 columnas. Con este comando tengo una pequeña visión de cuáles son las columnas de estos datos. Así que son unos datos en los que tengo el estado de una persona, donde vive. Son datos americanos de Estados Unidos. El account length, que viene a decirnos cuál es la antigüedad de ese cliente, un código de área, un teléfono, si ese cliente tiene plan de llamadas internacional o si tiene plan de mensajes, cuántos minutos, llamadas y cuál es el cargo, el gasto que hace en la franja de día, las mismas 3 en la franja de tarde y las mismas 3 en la franja de noche, así como las mismas 3 en llamadas internacionales. Finalmente tengo una columna que se llama llamadas a atención al cliente, cuántas veces ese cliente ha requerido de atención. Y finalmente tengo mi objetivo, que en este caso se llama churn, que viene a decirnos si esa persona ha abandonado mi compañía para irse a otro operador o no la ha abandonado, ¿vale? Para que todo sea más sencillo, aquí hago unas operaciones donde voy a eliminar algunas variables que no son relevantes y otras que tienen cierta relevancia, pero que, bueno, que tener poquitas variables nos va a facilitar un poco el entender cómo está funcionando esto. Entonces, de eso pasamos a un conjunto de datos con 3.333 filas y, en este caso, 9 columnas.
que van a ser estas de aquí. ¿Vale? La antigüedad del cliente, plan de llamadas y plan de mensajes, número de mensajes y gasto que hace en las diferentes franjas. ¿Vale? Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es dividir mis datos. ¿Vale? Y aquí he preparado para que podamos modificar. En este caso, lo que voy a hacer es tomar el 0.8, es decir, el 80% de los datos, lo voy a utilizar para entrenar ese modelo. Y con el 20% restante, lo que voy a hacer es simular que son nuevos clientes que van a ser procesados por ese modelo y eso me permite que yo pueda, sobre ese 20% restante, calcular cuál es o estimar cuál va a ser el porcentaje de acierto o el porcentaje de error que tenga mi modelo. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es coger los datos y dividirlos. ¿Vale? De tal manera que voy a entrenar con 2.666 filas de mi conjunto de datos y voy a probar sobre 666. Además, voy a dividir entre cuáles son las entradas del modelo y cuál es lo que llamamos la clase, cuál es el objetivo a predecir. Entonces, fijaros que si yo construyo un árbol, que lo construyo con este comando rpart de profundidad 2, lo que obtengo es un pequeño árbol de profundidad 2. En este caso, unas condiciones que me dicen que si el gasto en jornada de día es mayor de 45,125 y además no tiene plan de mensajes, la predicción sobre ese cliente será que va a ser churn, es decir, que va a abandonar mi compañía. Sin embargo, si tiene más de 45 de gasto en franja de día y si tiene plan de mensaje, en ese caso la predicción será que se queda. Si el cargo es menor de 45,125, la predicción será que se queda. Y fijaros que conforme, si yo le doy más profundidad, obtengo un árbol más complejo, con más condiciones, con más ramas. Si le pongo 4, obtengo uno con todavía más ramas. Lo mismo con Random Forest. En este caso utilizo el comando Random Forest y voy a configurar únicamente dos parámetros. Tanto el árbol como Random Forest tienen varios parámetros, pero estoy configurando únicamente los más utilizados, que son cómo de grande va a ser el bosque, es decir, por cuántos árboles va a estar formado ese bosque, y luego porque internamente hace una selección aleatoria de variables para definir esos cortes. Eso sería un poquito más técnico, pero en este caso lo voy a establecer con 3. Entonces, si yo lo ejecuto, veo que tengo mi modelo Random Forest y ya aquí me dice que tiene 10 árboles. Lo mismo, si tuviera 100, pues me haría un modelo con 100 árboles diferentes. Una vez que tengo mis árboles, lo que puedo hacer es predecir. Y fijaros, voy a hacer las predicciones con los 3 modelos que hemos hablado, con KNN, con un valor de 5 vecinos, con el árbol, con una profundidad de 2 y con el Random Forest, con 10 árboles y 3 de este número de variables. Aquí con el KNN sí voy a mostrar la pinta que tienen esas predicciones, para que la veáis. ¿Vale? Simplemente yo le paso los datos de test y el modelo, muestro aquí solo una porción, recordad que los datos de test son 666, simplemente muestro 50, y el modelo me dice que, bueno, que de esos el primero, su predicción sería que se queda, todos estos serían que se queda, aquí hay uno que el modelo predice que se va y así sucesivamente. ¿Vale? Lo mismo me ocurriría cuando yo haga predicciones, fijaros que aparece un comando predict, predicciones con los otros modelos. ¿Vale? Lo que pasa es que no las voy a mostrar, simplemente las voy a almacenar para luego utilizarlas para calcular todo eso. De hecho, aquí las podemos ver todas juntas. Simplemente muestro sobre los 20 primeros clientes, muestro cuál es la predicción de los 3 modelos y vemos que para el primero de ellos los 3 modelos coinciden en su predicción, que el cliente se quedaría en la compañía, no va a abandonar la compañía, pero hay otros donde, bueno, hay ciertas diferencias. En este caso, KNN predice que ese cliente va a abandonar la compañía, sin embargo, los otros 2 predice que se quedan. Y aquí vemos otro caso donde es el árbol el que difiere del resto. Claro, lo que necesito es medir
¿cuál me está dando un mayor acierto? Y eso lo hago utilizando lo que se llama una matriz de confusión, que no es más que una matriz donde por fila me dice si el modelo ha predicho que un cliente se va o se queda, y por columna me dice si realmente ese cliente se quedó o se fue de la compañía. Entonces vemos que en este caso, que son las predicciones del árbol, tengo que 22 clientes fueron correctamente identificados como que iban a abandonar la compañía y 565 fueron correctamente identificados como clientes que no la iban a abandonar. Entonces, usando estos números de aquí, puedo calcular cuál es el porcentaje de acierto, que no tendría más que sumar este 22 y 565 y dividir entre la suma de todos los clientes, que sería 666. Entonces, pues lo que voy a hacer es aquí, en esta celda, es ponerlo todo junto. Entonces voy a comparar KNN con un parámetro de 5, el árbol de decisión con una profundidad de 3 y el random forest con 10 árboles y 3 variables en cada uno de los splits. Y simplemente voy a mostrar por pantalla cuáles son los porcentajes de acierto. Y en este caso, KNN tiene un porcentaje del 90%, el árbol de decisión un poquito superior y Random Forest llega al 91, casi 5% de acierto sobre esos datos. Podemos ver que si yo cambio esto, los valores cambian. Los resultados van a cambiar. Algunos puede que para mejor. Fijaros que KNN, por ejemplo, ha funcionado mejor con un valor K de 15 y el árbol de decisión más o menos igual, ahora un poquito mejor, pero Random Forest sí ha funcionado bastante mejor. En este caso ya llega al 93. Entonces es un proceso de valorar, de validar cuál es la performance, el desempeño de cada uno de los algoritmos que estamos utilizando. Y con esto, con esto ya sí que me despido. Tanto este collab podéis poneros en contacto conmigo por alguno de los medios y os lo comparto. Y nada, y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengáis, pues estoy abierto y encantado de responderlo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para salir de este bucle infinito. No se te oye, Rocío. No sé si soy yo que no te oigo. Vale, ¿te escuchas ahora? Era yo que me había dejado el micro desconectado. La frase típica, ¿no? Sí, la frase típica. Que nada, que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que has comentado. Y nada, me gustaría hacerte una preguntita para los alumnos que nos miran. Es, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está empezando en el mundo de la programación web? ¿En el mundo de la programación web? Sí. ¿Web o de Machine Learning? ¿De Machine Learning o programación en general? De cualquier programación en general, ponerse a ello. Ponerse a ello. Yo siempre digo que, aparte a mí me gusta hacer un símil con un programa de cocina. Tú puedes ver a tu cocinero favorito pelar una patata millones de veces, pero hasta que no coges el cuchillo y empiezas de esto, no sabes, no aprendes a hacerlo realmente. Está muy bien la formación, ver cómo trabajan otras personas, ver cómo hacen, cómo codifican, cómo ejecutan, pero hasta que no coges la patata y el cuchillo no aprendes. A ello, la verdad que sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, que pase buena tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.